Hola a todos, espero que estén muy bien. Eh, Siendo las 9 de la mañana vamos a comenzar esta clase. Les pido que registren su nombre y su curso en el chat para poder ir tomando la asistencia. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ya, gracias Kevin. Ya, entonces van colocando su nombre y su curso en el chat para poder registrar la asistencia. Para mientras yo voy a compartir pantalla. Ya. Debería verse la presentación, ¿se ve? ¿Sí? Sí, Gracias. Ya, entonces vamos a dar inicio a esta clase, la segunda clase para los cuartos años medios del electivo de música. ¿Ya? ¿Qué puntos vamos a tratar? Son estos 4 puntos que ven en pantalla. Lo primero vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico que ustedes hicieron. Eh, Vamos a ver en qué habilidad o qué conocimiento en realidad que se preguntó ustedes dominan, que otros no, que hay que mejorar. Esto se llama retroalimentación. En la revisión, ¿cierto?, del diagnóstico, pero no quedarnos solamente con que lo hicieron, sino que también poder ver eh, qué elementos de ese diagnóstico ustedes manejaban y qué elementos no, y cómo poder salvaguardar eso o cómo poder llenar esos vacíos. La idea es que esos elementos por lo menos los conozcamos un poquito para poder después avanzar en los otros puntos que ya tienen más que ver con con la profundización de la asignatura del electivo. Después de eso vamos a dar del primer punto, que es el diagnóstico, vamos a dar un pequeño momento para resolución de dudas, consultas o sugerencias sobre la asignatura o sobre el diagnóstico, sobre lo que hayamos hablado hasta ese momento, para que ustedes puedan tener ese momento para resolver esas dudas. Si es que algo en el diagnóstico no les calzó, como que ustedes pusieron esa alternativa y están seguros, para explicar por qué no es o por qué es otra la respuesta. Eh, Como tercer y cuarto punto, vamos a llegar a una actividad que es práctica. Ya tenemos que generar una actividad que ustedes puedan desarrollar durante la clase o después de la clase hasta el otro momento que tengamos, ¿cierto?, la próxima clase. Pero para poder hacer esta actividad tenemos que pasar por este punto número 3, que habla de algunos elementos. ¿Elementos de qué? Son algunos listados, algunos conceptos de elementos que tienen que ver tanto con la interpretación musical como la creación musical. Ya, porque recordemos que en la primera clase se habló de que este electivo de profundización tenía dos betas o dos. Una era hacia la interpretación musical, que era un poquito más arriba de la ejecución instrumental, porque la ejecución instrumental solamente era tocar un instrumento, pero sin añadirle la expresión, sin añadir el tema de la emoción. Y la creación, y bueno, y la interpretación musical tiene que ver con añadirle eso, con el elemento expresivo. ¿Ya? Y la creación también, pues hablamos que la otra beta podía ser la creación tanto desde cero, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, o a base de una canción que existe, yo la tomo, la modifico, hago una especie de arreglo o cover, y eso también está dentro del área de la creación. ¿Ya? Y como cuarto punto de esta clase va a ser ya dar a conocer la actividad. ¿Qué actividad vamos a hacer? Solamente les adelanto que esta actividad tiene un carácter práctico, o sea, una actividad que tiene que ver con algo que ustedes tienen que hacer y con algo que ustedes tienen que manejar. ¿Ya? El nivel de dificultad va a ser acorde a sus propias experiencias y sus propias habilidades. Si usted me dice, profe, pero la actividad está muy difícil porque yo nunca he tocado un instrumento musical, entonces usted parte de esa base, de que usted nunca tocó, y de ahí yo lo voy a evaluar hacia arriba. ¿Ya? Pero si otra persona ya tiene una base superior y me dice, no, yo ya toco el instrumento o ya tengo un nivel más avanzado y estoy acá, yo la evaluación la voy a hacer para esa persona desde ahí hacia arriba. No podemos unificar un punto de partida para todos porque todos tienen experiencias distintas y tienen habilidades y el conocimiento también de la asignatura es distinto. Y como esta asignatura, la disciplina tiene un carácter también que se evalúa por el proceso, no se evalúa solamente el resultado, sino que se evalúa cómo ustedes, desde su punto de partida, cuánto han avanzado. Por lo menos así me gusta verlo a mí.
creo que es mucho más justo y mucho más lógico evaluar desde esa perspectiva, no crucificar entre comillas a una persona porque no tiene los conocimientos o las habilidades que debería tener en cuarto medio, porque tampoco es una disciplina que se exija tener esas habilidades a este nivel. Entonces, para la persona o las personas que no manejen mucho un instrumento y eligieron esta asignatura porque era la que más la traía o por descarte, les coloco ese salvavidas, ¿ya? De que no se preocupen porque yo lo voy a evaluar desde la base que ustedes tienen, pero sí tienen que preocuparse de poder responder a esa expectativa que yo tengo, de que sí se puedan superar, ¿ya? Eso, entonces estos son los temas a tratar, a grandes rasgos son diagnóstico, y después vamos a hablar un poquito de las expectativas que tenían ustedes. Me gustaría poder leerlas, sin los nombres obviamente, porque somos pocos, entonces a lo mejor podemos tener una visión global de qué espera el curso de esta asignatura. Segundo, resolución de dudas, consultas que ustedes tengan. Tercero, elementos que tienen que ver con la interpretación musical y la creación apuntada a la composición musical. Y cuarto, una actividad que tiene que ver con estos elementos anteriores, que es de carácter práctico. ¿Ya? Vamos a eso, vamos allá. El diagnóstico, le puse 1A porque el diagnóstico es el primer punto, pero en la parte A, la segunda parte es las expectativas. Tenemos acá, sí, aquí está el gráfico. Voy a explicar un poquito este gráfico. Acá arriba dice el promedio de los resultados, el diagnóstico en las preguntas que tenían puntos, que eran todas las de alternativas, tenía 31 puntos. Las preguntas donde ustedes tenían que describir, cuando yo les hacía preguntas sobre qué instrumentos tienen o qué expectativas tienen, todas esas no tenían puntaje. Solamente las de las 16 primeras preguntas o 17, no me acuerdo. Y eso da un total de 31 puntos. El promedio de ustedes son 26,78 puntos. ¿Ya? Ese es el promedio, que si yo tomo las 8 o 9 personas que son del curso, las sumo y las divido por esa cantidad, me da ese puntaje, 26,7. La mediana son 27 puntos. La mediana quiere decir el valor que más se repite. O sea, de los 8 o 9 personas, hay 5 que tuvieron 27 puntos, por decir. El que más se repite es la mediana. Y el rango es el ámbito. El puntaje más pequeño, el menor puntaje, y el puntaje mayor. La persona que tuvo menor puntaje son 23 puntos y la persona que tuvo mayor puntaje fue 31 puntos, ¿ya? Y eso, el 31 estaría el 7. ¿Cómo podemos ver esto? No es que esto se lleve a nota, pero lo voy a ver acá, solamente como para que lo tengamos en mente. Esto lo pueden hacer ustedes, ¿ah? Está ahí. Entonces dijimos que el puntaje mayor era de 31 puntos y ustedes en la nota menor vamos a colocar un 2, nota máxima 7, aprobación 4, exigencia un 50, ¿no? No es tan pesado, y el incremento de 0,5. Entonces dijimos que dijimos que el promedio que ustedes tenían era de 26,7 puntos. Entonces, claro, ahí yo lo incrementé solamente de 5, entonces vamos a ver algo aproximado. 26,5, el promedio estaría en un 6,1, pero con el 50% de exigencia, ¿ya? La mediana, o sea, el valor que más se repite, estaría en 27, un 6,3. La persona que tuvo el menor puntaje es 23, estaría en un 5,5. Y la persona que tuvo el mayor puntaje, 31, son un 7, que estaría acá. Solamente para que lo tengamos como referencia, porque hasta este momento, que yo sepa, a los diagnósticos no se les pone la calificación. Pero si cambia esa norma, la menor nota sería un 5 y algo. Pero solamente para que ustedes manejen esa información. Ahora vamos a proceder a ver el diagnóstico. Voy a la hora para no atrasarme. La primera pregunta que teníamos decía cuáles eran los 3 elementos fundamentales de la música. No les voy a pedir la opinión porque las vi en el diagnóstico. Ya para que no me digan, solamente voy a ir dando la respuesta correcta, y si ustedes tienen una duda de la explicación que voy a dar, me preguntan. Ya me pueden preguntar en el chat o me pueden preguntar en el micrófono. Ya, si no entienden el porqué de la respuesta. Ahora, si no lo preguntan ahora, también lo pueden preguntar en el grupo que tenemos del
del electivo también. La idea es que esto sea conciencia. Si usted no entiende algo, pregúntelo. ¿Por qué? Porque si no lo entiende, después vamos a empezar a ver cosas más difíciles, entre comillas, o cosas que van a requerir que usted entienda eso para que lo pueda entender, y usted no lo entiende. Entonces, si no entiendo esto, después me va a costar un montón entender lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos de la música? Teníamos ritmo, melodía, armonía, escala, ritmo, acordeón, sonido, ruido, silencio, frecuencia, armonía y tiempo. La respuesta correcta acá es ritmo, melodía y armonía. ¿Por qué? La música está hecha de sonidos, sí. Está hecho de frecuencias, sí. Con todas las otras opciones, la música las tiene todas estas cosas. Pero el concepto de música, si yo lo catalogo solamente con sonido, yo utilizo el sonido, pero en función de qué. Para hacer un ritmo, para hacer una melodía o para hacer una armonía, que es muchos sonidos superpuestos que me crean un colchón armónico o un acorde, utilizo ese sonido, pero el elemento fundamental para que sea música tiene que tener una intención musical. Entonces el sonido como sonido, si no tiene una intención musical, no es un elemento fundamental de la música, es un elemento que ayuda a que la música exista, porque sin sonido o sin ruido o sin silencio son elementos que se pueden utilizar, pero para poder entenderlo como algo musical tiene que ser algo que esté en un lenguaje que el ser humano entienda y que reciba esa intencionalidad musical. O sea, que hay una intención detrás de transmitir algo, ya sea cual sea. Si la intención puede ser transmitir algún sentimiento, o la intención puede ser con carácter comercial, o con cualquier tipo de intención, pero hay una intención detrás. Y para poder utilizar todos estos elementos, o sea, la escala, el ritmo, o los instrumentos musicales, el sonido, todo, yo lo tengo que traducir a un ritmo. Si quiero generar una melodía, también tiene que ser algo, una línea que tenga un sentido musical, de sonidos que van en forma consecutiva, y una armonía de sonidos que van sonando al mismo tiempo. Entonces sería ritmo, melodía y armonía. Ahora, ¿qué podemos aclarar? ¿Puede haber música solamente con melodía? Sí, porque antiguamente existía un tipo de música que se llama monodia, que solamente una melodía sonaba y nada más. Una melodía, solamente la melodía. O cuando las personas cantan a capela, también hay una sola melodía, y eso es música. Ya puede haber una música solamente con armonía, sí, puede haber. De hecho, antiguamente también había un tipo de música que se llama heterofonía, que solamente eran ensambles de acordes que se iban, esto estoy hablando de la edad media, posterior, y eran acordes que se iban sucesivamente sonando, y la melodía se iba formando con la última nota del acorde, la nota más aguda. Entonces se iba generando una melodía, pero la función de esa música no era generar la melodía, sino que era el acorde. Entonces también puede haber música solamente con armonía. Ahora, la pregunta de rigor acá es, ¿puede haber música sin ritmo? La melodía, para hacer la melodía, está implícito un ritmo. Para hacer una armonía, también está implícito un ritmo, porque al cambiar de acorde en su duración, estoy haciendo un ritmo. Entonces, la música tiene que tener ritmo. ¿Puede haber música solo con ritmo, sin melodía y sin armonía? Sí. De hecho, hay gente en África, los antiguos africanos, de hecho todavía existen algunas tribus, solamente hacen música con ritmo, con tambores hechos de cuero, ¿cierto? Y hacen su música solamente con ritmo. Entonces la música puede ser solamente ritmo, puede ser solamente melodía, pero está implícito el ritmo, o puede ser solamente armonía, pero está implícito también el ritmo. Entonces aquí vemos la respuesta correcta, y aquí esto ustedes lo dominan, ¿eh? Así que me saco el sombrero por ustedes, porque aquí todos están, no sé si la achuntaron, puede ser, o lo sabían. Espero que no lo hayan buscado en Google y que realmente lo hayan sabido, ¿ya? Mi pregunta ahora es, estoy grabando, ¿cierto? ¿Sale que la cosita grabando? Sí, profe. Ya, genial. Me asusté por un momento. Ya, voy. La armonía. Aquí dice la forma de sucederse de alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente, la unión y combinación de sonidos o notas que emiten al mismo tiempo, sucesión de sonidos que pueden combinarse y resulta algo musical, o un sistema musical que carece de toda relación con tono. La armonía hay que pensarla como una torta.
¿ya? No sé si a ustedes les gusta la torta o el postre que más les guste, pero ese postre que a ustedes les gusta va a tener ciertas capas. Va a tener la base, va a tener otra base de otra cosa, arriba tiene de crema, no sé qué va. Oye, me empezó a dar hambre, no he tomado desayuno. Pero sí, va teniendo capas. Entonces, en la primera capa de abajo, para entender la armonía, es una capa como lo que nosotros en una banda podríamos decir lo que hace el bajo, ¿ya? Porque le da un sustento a la música. Es como su colchón. Es donde está fundamentada, es como el sonido más grave. Y después hacia arriba se van agrupando otro tipo de instrumentos, por ejemplo la batería, que el bombo de la batería también suena grave, entonces estaría en esta parte del primer piso de la torta. Pero los platillos, los platillos cuando tú los tocas, producen un sonido un poquito más estridente y eso estarían un poquito más arriba de la torta. O sea, los sonidos más agudos van hacia arriba, los sonidos más graves hacia abajo, y eso se entiende la unión, la combinación de esos sonidos que se emiten al mismo tiempo, porque para que la torta exista en ese momento tiene que estar al mismo tiempo, nos produce la armonía. Entonces, según esta explicación un poco hambrienta de la torta, ¿cuál sería la respuesta? Tendría que ser una respuesta que me hable de unión, que me hable de que estoy combinando ciertos elementos que están sonando al mismo tiempo para que se produzca una armonía. Entonces sería la número 2, me parece. Sería la 2. Unión y combinación de sonidos. Y exactamente, aquí está. Y esta hay que darle un poquito más de vuelta, porque solo el 33% de ustedes lo sabía, o la achuntó o lo sabía. Entonces hay otros que dijeron que era la primera, y una gran mayoría dijo que era una sucesión de sonidos que por su manera de combinarse resulta algo musical. La sucesión de sonidos es cuando yo tomo un sonido, un do, después coloco un re, un mi, un fa y otros sonidos, y se va creando. Le voy a dar una pista, o sea, lo voy a decir porque se pregunta más adelante, pero se va creando una melodía. Entonces, cuando hay una sucesión de sonidos, que uno va primero, después el otro, después el otro, después el otro, eso se transforma en algo melódico. Entonces, la respuesta que ustedes dieron acá, eso sería melodía, porque además, para que sea una melodía, tienen que ser agradable a la escucha. Obviamente no le va a agradar a todo el mundo, pero sí, aunque sea una persona que le agrade, eso ya se está transformando en algo melódico, si es que no está acompañado de algo armónico. Entonces, la respuesta aquí sería unión y combinación de sonidos que se emiten al mismo tiempo. Para que sea armonía, tiene que ser al mismo tiempo. Por ejemplo, los acordes, si yo tengo el acorde de do mayor, está sonando do, mi y sol, pero al mismo tiempo. Si yo los toco, do, después mi y después sol, eso se llama un arpegio, y ese arpegio no es armonía, porque son sonidos que están sonando sucesivamente. Eso sería una melodía, ¿ya? En rigor. 3. ¿Qué es solfear? Solfear es una palabra que no tiene que ver con el sol. Es una palabra que quiere decir cuando una persona canta, tiene que ver con el canto. Pero no es solamente cuando tú cantas, sino que cuando tú estás cantando una canción, pero no con su letra, sino que la estás cantando, pero con el nombre de la nota. ¿Ya? Estás como leyendo la melodía de la canción con las alturas, con las notas. Entonces, para yo estar solfeando algo, esto se ocupa mucho cuando yo estoy aprendiendo una canción. Obviamente hay gente que va al tiro a la letra y se aprende la canción con la letra, pero si uno es más como purista en el sentido de que quiero saber realmente qué nota es la que está sonando ahí, voy y tomo la partitura, entre comillas, de la canción y veo las notas que están sonando y me lo aprendo con el nombre de notas. Entonces soy mucho más consciente de cuál es la nota que está sonando ahí, y ese proceso se llama solfear, cantar pronunciando el nombre de las notas. ¿Ya? Entonces sería la 1, cantar pronunciando el nombre de las notas. Y aquí la mayoría lo sabe, así que creo que está bien. Y aquí para el 11% que cantar con la letra, la diferencia es solamente que con la letra ya no es solfear, entre comillas. En rigor sería solfear cuando es pronunciando el nombre de las notas. Esa es la diferencia, ¿ya? 4. ¿Qué es un pentagrama? El pentagrama es un lugar donde yo tengo la partitura y escribo las notas, ¿ya? O todos los signos musicales, la llave, el sol, el fa, de lo que sea. Es un lugar, ¿cierto?, donde yo voy a escribir eso, y por lo general tiene 5 líneas, por eso se llama pentagrama. ¿Ya? Entonces es un lugar donde se escriben esas notas. Y aquí el 100% lo sabe, así que lo paso rápido. 5. ¿Qué es esto? ¿Qué figura rítmica es? No, me pregunto cuánto es la duración. Para yo saber la duración igual tengo que saber qué figura es. Esto es una blanca y la blanca dura 2 tiempos.
dos tiempos. Todos lo saben, muy bien, que son bacanes. ¿Qué es y para qué sirve la llave de sol? Hay alguien en el chat. Profe, tendré que salirme antes, tengo escuelita de manejo. Ya, Isidora, puedes, pero después ve la grabación de la clase, porque lo más probable es que no alcances a escuchar la actividad de esta actividad. Vale, profe. Ya la escucha después. Ya, gracias. Ya. Chau. Chau. ¿Para qué sirve esta cuestión de la llave de sol? ¿Qué es primero? Es si yo analizo de manera como cuando estoy respondiendo una prueba, sé al tiro que es un signo, aunque yo no sepa qué es la llave de sol, porque todas dicen es un signo, es un signo, es un signo, es un signo. Entonces por descarte yo digo, tiene que ser un signo, si todas las alternativas me dicen que son un signo. Entonces ya qué es, lo sabemos, es un signo. Pero ¿para qué sirve? La llave de sol es un elemento que me dice dónde está el sol en la partitura. Me dice dónde está esta nota del sol. Entonces nos sirve para determinar dónde están las notas según esa llave. Entonces vamos a leer, dice un signo que se escribe al principio del pentagrama y sirve para saber dónde se escribe cada nota. La diferencia con la otra es que me dice que es un signo que está fuera del pentagrama, o es un signo que está debajo del pentagrama, o está al final. Todas me dicen que, o la mayoría me dice que es para saber dónde están las notas. Pero la diferencia es que, ¿dónde está? Está al principio del pentagrama, está al final. La llave de sol siempre va al inicio. Está el pentagrama, son 5 líneas, y al inicio, donde comienza el pentagrama, yo coloco la llave de sol. Ahora, si el pentagrama se me repite abajo, la vuelvo a colocar al inicio. Ahora, si a la mitad del pentagrama yo voy a hacer un cambio en la melodía y voy a utilizar otra llave o clave, por ejemplo la de fa la puedo colocar al medio, pero siempre va a ir al inicio de donde yo voy a cambiar esa llave. Entonces siempre va al inicio de antes de que vayan las notas que van a estar sujetadas a esa llave. Entonces va al inicio, va al principio, muy bien. ¿Qué es la melodía? Ya lo habíamos dicho antes, tiene que ver con sonidos que van sucediéndose y que se repite, que van sucediéndose y logran algo musical o agradable al oído, dependiendo de la persona. A mí no me puede gustar, pero a lo mejor eso es música para otro. De hecho es tan subjetivo como decir yo no me gusta el reggaetón y para mí eso no es música, siendo de que sí es una asociación de sonidos que le resulta agradable a alguien, porque a alguien sí le gusta, entonces sí es música, pero a lo mejor para mí no lo es. Ya, entonces sería esta, la asociación de sonidos. Muy bien, el 66% lo sabe, y acá tenemos un 11% que puso la unión y combinación de sonidos. Eso tiene que ver con la armonía. Para yo hacer una melodía, tienen que ser que se vayan sucediendo, que se vayan una primero, después la otra, después la otra, después la otra, y la combinación de eso, pero en distintos momentos, pueden ser milésimas de segundo, pero en distinto, una primero, después la otra, me genera una melodía. Y la otra que pusieron, forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente. La diferencia acá es que me habla de una... También se suceden, pero la diferencia es que se repiten periódicamente, ¿ya? Y aquí me habla de una serie de sonidos, y acá me habla de los sonidos que son las notas musicales, pero que se combinan. Entonces la diferencia es que esta se repite periódicamente. Esta que se repite periódicamente tiene que ver más con el ritmo, porque el ritmo se va repitiendo. Por ejemplo, el mismo ejemplo del reggaetón, su ritmo es tu, ta, tu, ta, tu, ta, y se va repitiendo periódicamente en el tiempo. Y hay momentos en que puede cambiar, pero el ritmo se reconoce porque hay un patrón que se va siguiendo. Y eso tiene que ver con el ritmo. Y la melodía entonces sería esta que se sucede. Voy a avanzar, no quiero... Esta. ¿Qué es un semitono? Es un signo que ¿para qué nos sirve? Para subirle la altura a un sonido, y se sube, altera, elevando su frecuencia o su entonación, dice acá, en un semitono. Entonces el semitono la eleva. No, lo estaba confundiendo, perdón. El semitono tiene que ver con una distancia. Lo que estaba describiendo yo anteriormente era el sostenido. Me confundí porque empezaba con ese. El semitono tiene que ver con una distancia. Entre una nota y otra hay una distancia. Entre el do y el re hay una distancia. Entre el re y el mi hay una distancia. Entre el mi, el fa y así. Y la distancia, el semitono es la menor distancia. La menor distancia que existe entre una nota y otra.
Si yo tomo un semitono con otro semitono, me van a crear dos semitonos. Y esos dos semitonos me da un tono. Y así. Las distancias que hay entre las notas. Entonces, debería ser esto. Entonces, la menor distancia o intervalo sería. ¿Ya? ¿Cuál es esta nota? Do. Los que no saben, bueno, se lo saben todos, pero el do es con la línea esta auxiliar que se le coloca. Están las 5 líneas y yo coloco una nota abajo con una línea auxiliar, una línea añadida y sería el do. Ya, acá este punto se lo regalé a todos. ¿Por qué? Porque yo quería saber si podían o no podían leerlo y quería premiar su honestidad. Los que dijeron que sí podían leerlo tienen el punto. Los que dijeron que no podían leerlo también tienen el punto. Y los que dijeron que algo recuerdan pero no al 100% también tienen el punto, porque lo que yo quería aquí era la honestidad, de que fueran sinceros. Por eso les puse responde sinceramente, si entienden o no. Ya, entonces si vemos la respuesta que todos tienen en verde, da lo mismo, en el sentido de que todos tuvieron ese punto. Ahora lo que me interesa saber aquí, que solo el 22% dice o puede decir de que sí lo sabe, de que sí lo entiende. Y el otro 22% me dice que no lo sabe. Entonces igual vamos a tener que reforzarlo en algún momento, ¿ya? Y el 55% me dice que algo recuerda pero no al 100%. Entonces podemos determinar que el 72%, 5, 6, 7, 77%, el 77% domina más o menos. Ya ahí tenemos un 22% que hay que reforzar. Las voces humanas se pueden clasificar en 4 tipos de voces. Esta es soprano, contralto, tenor y bajo. ¿Ya? Aquí algunos dijeron soprano, medio, tenor y contralto. Estaba difícil porque habían términos que se repetían. Entonces aquí el medio no se le conoce como medio, se le conoce como contralto. ¿Ya? Entonces aquí medio sería equivalente a ese contralto. Entonces por eso no era esa respuesta. Las 4 voces se le llama soprano, contralto, que sería la voz femenina que no es tan aguda como la soprano. El tenor, que es la voz de hombre que no es tan grave, y la voz de bajo es la voz del hombre que es bien grave. La figura rítmica, tenemos, esta es la redonda. Ahí está. Aquí alguien le puso blanca, entonces ese 11% tiene que cuidarse de que esta figura no se llama blanca. La blanca era este redondito, pero con la plica hacia arriba, con la rayita. Esta se llama redonda. Esta era la que estaba diciendo yo en delante, que yo vi solamente la S y dije, no leí semitono, en mi mente leí sostenido. Así que, ¿qué es un sostenido? Lo que decía anteriormente, que es el signo, ¿cierto? Pero ¿para qué sirve? Para alterar la nota musical y la afecta de tal manera que le sube un semitono. ¿Ya? El semitono era esa distancia mínima en la música occidental. ¿Por qué digo en la música occidental? Porque en la música asiática hay otro concepto que es una distancia menor al semitono, que para nosotros, al oído occidental de nosotros, nos puede sonar un poco desafinado. O a veces los españoles también lo usan en esas escalas que van bajando de repente medias desafinadas para nuestro oído. Ahí se ocupa un concepto que se llama microtono, que es una distancia de un cuarto del semitono. Entonces hay microtonos que van sonando ahí entre medio, que a nosotros nos puede sonar desafinado. Pero en el sistema de nosotros, en el occidental, en la menor distancia sería el semitono. Y el sostenido sube la nota, y si tengo un do, me sube ese semitono a un do sostenido. ¿Ya? O si tengo un mi, me sube ese semitono a un mi sostenido, que en realidad llegaría a la misma altura de un fa. Entonces, ahí hay otros conceptos que podemos ir hablando más adelante. Es un signo que no altera, ¿cierto? El 88% lo sabe. El 11% le puso la 2, una alteración que rebajando. Entonces, el sostenido, sube en un semitono. Y la que rebaja en un semitono se le llama bemol. Esa es la diferencia, ¿ya? Hay una que sube, que es sostenido, y otra que baja, que es bemol. ¿Qué es el ritmo? ¿Se acuerdan que hablamos antes de que la armonía era cuando uno combina estos sonidos? El ritmo es cuando se va repitiendo periódicamente un patrón o sonidos. Pero no es sonidos que es de manera que resulta algo musical, porque esta manera de combinarse tiene que ver con la melodía. La que tiene que ver con el ritmo es cuando se repiten periódicamente. Se va repitiendo ese patrón en un intervalo de tiempo determinado.
como lo que habíamos dicho del ritmo del reggaetón, cualquier ritmo, en realidad se va repitiendo periódicamente para que uno lo pueda entender como que, esto es un ritmo. Entonces sería la 2. 88% lo sabe, hay un 11% que le erró, le puso un sistema musical. A lo mejor esta la pusieron por descarte, no sabían y le mandaron a la chunte, porque este es el sistema musical que carece de toda relación con los tonos de una obra. Es un sistema que ni siquiera lo hemos visto, no se ve en la media. Es un sistema que tiene que ver con la atonalidad, una obra que no tiene relación con los tonos, no está determinada por la tonalidad una canción, sino que cada tono es tan importante. No es que esa obra esté en la mayor o en sol mayor, sino que el momento en que está en la mayor, pero después pasa un re y toma la dominancia esa nota, y pueden haber sonidos que estén fuera de esa escala. Entonces esta era en realidad para complicarles la existencia a ustedes, porque lo más probable es que no la relacionaran con nada de lo que ustedes conocen. Ya. Un acorde tiene que ver con sonidos que se tocan al mismo tiempo, por eso tiene que ver con la armonía, porque la armonía son sonidos que están sonando al mismo tiempo. Entonces podemos determinar que el acorde también tiene que ver con la armonía. Son 3 o más notas. Si son solamente 2 notas que suenan al mismo tiempo, eso no es un acorde, porque es un intervalo, una distancia. Por ejemplo, si me suena un do y un mi, suenan al mismo tiempo, eso no es un acorde porque son solamente 2 sonidos. Eso sería una distancia tercera. Por si tengo un do, un mi y un sol, al mismo tiempo eso sería el acorde mayor de do, mi, sol. Entonces eso constituye una estructura armónica, porque están sonando las 3 notas. Y tienen que ser 3 notas diferentes. Por ejemplo, si está sonando un do grave, está sonando un mi, y arriba está sonando un do de la octava siguiente, un do agudo, eso no sería un acorde, porque se está repitiendo el mismo do. No habrían 3 notas distintas, porque el do de abajo, el do grave, sería la misma nota musical que el do agudo, a pesar de que son distintas alturas, pero sí tienen el mismo nombre. Entonces no sería un acorde. Tendría que haber una nota distinta para que tenga la cualidad de acorde. Y ahora si tienen más notas, por ejemplo do, mi, sol, si, ahí ya sería un acorde mayor, y el si le cambiaría, le añadiría un apellido, que sería, si un si bemol, un acorde 7, algunos quizás lo conocen, o si un si mayor, o sea un si natural, sería un acorde más 7, pero eso lo podemos ver más adelante. Pero si son 2 notas sonando al mismo tiempo, no es acorde. Si son 3 notas, sí es acorde. Si son 4 notas, es acorde. 5, 6, 1000. Las 1000 no pueden, pero si son más de 3, es un acorde. 88% lo sabe, 11% no. Ya, ¿cuál es la diferencia aquí? 2 o más notas que suenan de manera sucesiva. Si son 2 notas, no es un acorde, tiene que ser a partir de 3, pero dice de manera sucesiva, no al mismo tiempo. Entonces si suena una nota y después la otra, o más notas de manera sucesiva, eso ya me está hablando de melodía. Ya cuando está de manera sucesiva quiere decir una después de la otra, que se suceden. El bemol tiene que ver con esta nota, ¿cierto? Que yo la afecto de tal manera que le rebajo su sonido en un semitono. El semitono era la distancia más corta que hay entre una nota y otra. Entonces, una alteración o un signo que afecta a la nota, ¿cierto? Que eleva, no, eso es un sostenido, es la que la eleva. La que la baja es un semitono, ya, ¿sí? 77% lo sabe, 22% lo puso. Y aquí la confusión está con el sostenido y el bemol, ¿ya? Uno sube, el otro baja. Sostenido sube, bemol baja. Ya, las preguntas 17, 18 y 19 son sobre qué instrumento ustedes tocaban, qué música les gustaba y qué expectativas. Así que eso no voy a abordar mucho estas partes, porque en realidad eso era un insumo para mí, eran datos que yo necesitaba saber. Lo que sí me interesa ver es este tema de las expectativas. Acá las tengo, no sé si se cambió la pestaña al diagnóstico, ¿se ve? Sí, profe, sí se ve. Gracias, muchas gracias. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, no están sus nombres. Ya en este resumen no aparecen sus nombres, entonces voy a leer alguna parte de algunas, para ver qué sensación quedó en el curso, para las expectativas, para que sea transparente con ustedes en realidad. Entonces miren, aquí el primero me dice que depende mucho de cómo se vaya desarrollando la clase, porque puede que algunos se queden como atascados, creo que quiere decir como estancados, ¿cierto? Que no avancen con la enseñanza,
y que no quieran aprender nada. Pero la persona dice que en su opinión, esta persona le ve muchas expectativas y una gran oportunidad para aprender instrumentos nuevos o tocar nuevos instrumentos. Ya entonces me da una sensación de que no les tiene mucha fe al curso, pero está bien, ella puede, o él puede decirlo, pero ella en su opinión le ve una expectativa y tiene una luz de esperanza. Entonces le agradezco también por su opinión sincera. Yo también tengo una pequeña luz también, en realidad una gran luz de esperanza con ustedes. Otro me dice acá que le gustaría aprender acerca de la interpretación musical. La verdad a mí me encanta la música, desde chico toco instrumentos. Ya, esta opinión va de que a la persona le gusta la música, me habla un poquito de sus experiencias anteriores y de que la expectativa en este lectivo sería que ojalá sea mucho mejor que los años anteriores y poder aprender cosas nuevas. Y yo también quiero lo mismo, a pesar de que estamos por virtual, ¿cierto? No estamos presencial, tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, con los recursos que tengamos. De mí siempre van a encontrar la disposición para hacerlo, ¿ya? Si ustedes me hablan o le hablan al grupo y yo estoy ocupado, en algún momento los voy a leer y voy a dar lo mayor de mí para poder solucionar el problema o poder ayudarles a que la experiencia sea lo más enriquecedora posible, ¿ya? Lo menos de mi parte va a estar, y también le pido a ustedes que tengan esa voluntad que han demostrado hasta ahora. Aprender cosas nuevas, reforzar algunas, tener un momento para disfrutar la música, sí. Y todas esas cosas están incluidas. Vamos a aprender cosas nuevas, vamos a reforzar también, como vimos en el diagnóstico, hay cosas que hay que reforzar. Y tener un momento, en realidad a mí no me gustaría que fuera solamente un momento para disfrutar la música. Quiero que sea constantemente, o sea, lo que vamos a hacer, la actividad que vamos a ver ahora, no la vean como un desafío que vaya a generarle frustración o a generarle algo desagradable, sino que sea algo de disfrute, ¿ya? Que tomen la actividad, llévenla a su realidad y vean cómo puedo cumplir con esta actividad, ¿cierto? Pero de la manera en que yo también esté disfrutando, ¿ya? Porque la actividad tiene que ser llevada a sus características personales y a lo que ustedes puedan hacer. Ya yo no espero de que la actividad sea la crème de la crème. Yo espero de que puedan hacer lo que yo les estoy pidiendo, lo lleven a lo que ustedes puedan hacer y desde ahí vayan creciendo. Quiero aumentar mi conocimiento musical para mejorar mi calidad de producción. Me gustaría más adelante dedicar mi tiempo libre a un estudio de grabación gratuito, una ayuda comunitaria. Me encanta esta respuesta, porque él tiene su camino claro, o sea, él quiere dedicarse al tema de la producción. A lo mejor tanto la interpretación como la grabación, o sea, como la composición, le ayudan en el tema de grabación, así que cualquiera de las dos. Creo que en la composición podría experimentar un poquito más la producción, porque tú vas a componer algo y después tienes que producirlo, tienes que grabarlo, tienes que empezar desde lo que tú creaste, tienes que darle una vuelta desde el tema de la producción. Entonces yo creo que por ahí podría ir esta persona, y si quiere después hacer un estudio de grabación gratuito, y si necesita más gente, me puede incluir en su proyecto. Yo estaría completamente de acuerdo en esto, para poder ayudar a la gente que quiera grabar y que no les cueste tanto dinero, o por una suma no tan elevada, porque a todo esto los estudios de grabación son carísimos. Ahora se ha estado reduciendo un poco el precio porque todos tenemos más acceso a ciertos elementos que nos pueden ayudar, como no sé si han escuchado el término home studio o estudio en casa. El estudio de grabación es una sala gigante con elementos grandes de grabación, con maquinaria, con máquinas, pero eso se está reduciendo con el desarrollo de la tecnología, y ahora puede tener un home studio, una interfaz de audio y cosas así para hacer sus pequeños proyectos en casa. Así que me encanta eso. Si lo llegara a hacer en algún momento, amigo o amiga, y necesita a alguien que le pueda aportar, yo estoy ahí disponible. Me gustaría aprender a tocar algún otro instrumento, pero no sé, pero es que es algo complicado al no tener clases presenciales, sí, ni instrumento a mano, pero está bien. O sea, me deja ver de que esta persona tiene ganas, ¿cierto?, de tocar un instrumento, pero reconoce que en la condición que estamos a distancia está complejo. Pero sí está bien, entiendo yo, en el sentido de que le vamos a echar ganas igual, o sea, igual forma lo vamos a hacer. La verdad que me metí a este lectivo por descarte. No soy bueno cantando y tocando instrumentos, pero aún así me gustaría aprender lo que más pueda en este lectivo. Esta respuesta también me gusta, ¿saben? Porque la persona fue honesta o honesto.
¿ya? Porque no me inventó una respuesta para que yo dijera, oh, qué lindo, o por la que yo dijera, no, todos tienen el ánimo y tienen los conocimientos previos para hacerlo. No, esta persona fue honesto o honesta y me dice que lo hizo por descarte, porque por descarte quiere decir que los otros no le gustaban y la última lección que le quedó fue esta, y que no es bueno en esto, pero sí tiene el interés, que le gustaría hacerlo. Entonces, con esta persona lo vamos a hacer súper bien, porque él o ella va a tener esta base, ¿cierto? Que en realidad no tiene un conocimiento elevado, así que yo voy a hablar por interno con esa persona para adaptar la actividad que voy a dar más adelante a esta persona, porque a lo mejor se va a sentir abrumado de que yo no sé cantar, yo no sé tocar, ¿cómo lo hago? Entonces esta persona, si yo no le hablo, me habla, ya después, para ver cómo adaptar la actividad a su realidad. Aprender más de la música, profundizar en conceptos que no sé, me habla de alguien que quiere aprender, ¿cierto? Y tengo una expectativa alta y quiero aprender más de música. Entonces lo que me deja a mí de esto es esto. En las 3 caritas que yo podía marcar acá, ¿cómo eran sus expectativas? Si lo estaban viendo de forma triste, ¿cierto? De forma neutra, o expectativa feliz. A mí me da la carita feliz. ¿Por qué? Porque a pesar de que no todos tienen los conocimientos previos, o algunos ni siquiera saben tocar bien un instrumento, o no cantan, pero todos tienen una mirada hacia que podemos aprender algo, o a pesar de las dificultades que tenemos, podemos hacer algo bien. Voy a avanzar, sí, porque no quiero robar tanto tiempo y quiero alcanzar a ver todo. Resolución de dudas, lo vamos a saltar, me lo pueden colocar en el chat o en el chat del grupo para darle prioridad a lo otro, para alcanzar a decir todo. Elementos de la interpretación y composición musical. Estos son los de la interpretación. Si quieren les sacan pantallazo, o yo voy a enviar esto. Lo envié ya, creo que ya se lo enviaron, si no se los mando al grupo. Elementos que tiene la interpretación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hagamos nuestra tarea? Cuando se nos pida algo que tenga que ver con la interpretación musical, tiene que haber una intencionalidad que es la original del compositor. Si yo elijo una canción, tengo que ver con qué intención el compositor hizo esa canción, o qué intención creo yo que el compositor le puso a esa canción. La intencionalidad de otro intérprete. Si esa canción tiene covers o tiene reversiones, tengo que escuchar ese cover y tengo que ver qué intención tienen los otros intérpretes sobre esa canción. ¿Por qué? Porque eso me va a enriquecer a mí mismo para poder hacer una interpretación vocal o con un instrumento musical más rica, porque conozco y sé qué han hecho otras personas. Entonces, al saber qué intención tenía el compositor original, qué otra intención le han dado otros intérpretes, eso me nutre a mi propia interpretación. Y ahí eso tiene que ver con algo de investigación, o sea, yo tengo que darme un trabajo para poder conocer ese mundo alrededor de la canción, para poder enriquecer mi propia práctica instrumental y mi interpretación. Tengo que saber también en qué estilo o género musical está esa canción. O sea, si voy a escuchar, no sé, una canción que es balada, tengo que saber que eso es balada, qué intención tiene ese género musical, o saber más o menos dónde conocimiento sobre ese género. No les voy a pedir que vean de dónde se origina, pero todas esas cosas al momento de la interpretación nos ayuda, porque al meternos en un género musical sabemos, no sé, por ejemplo, si yo quiero hacer música punk, pero no tengo idea de que el punk se hace con una intención de protesta, por ejemplo, yo voy a cantar la música punk, pero no estoy dándole la intención contestataria. Por ejemplo, la gente que es punk, algunos son anarquistas, por ejemplo, entonces ellos tienen una intención detrás. O por ejemplo, la música romántica, la balada, si yo canto la canción solamente por cantar y no tengo idea de que esa música fue hecha en un contexto de un matrimonio, por ejemplo, o de un amor que se perdió, no le puedo dar después la interpretación desde mi punto de vista, porque la voy a estar privándome de conocimiento. Y entonces por eso también es importante saber el género musical, escuchar esta música de ese género, y analizarla en el sentido de todo lo que hemos estado conversando ahora, ¿ya? Temática. La temática tiene que ver con de qué se trata la canción. Entonces, también es un paso un poquito más profundo en la canción misma. Tengo que saber de qué se trata para yo poder vincularme en mi historia personal con la canción. No sé, si la canción que yo voy a interpretar se trata de la superación personal, una persona que habla de que en un momento su vida estaba acá y después fue creciendo y se fue superando, por ejemplo, tengo que vincularlo con algo que yo pueda ver en mi historia personal,
que tenga que ver con eso. Entonces, yo digo, cuando chiquitito a lo mejor me gustaba esto y lo pude desarrollar. A lo mejor la canción no se trata directamente de eso, pero si usted cuando canta esa canción se acuerda en su mente de su historia personal, su interpretación va a ser más rica. ¿Por qué? Porque lo está vinculando con usted mismo, ¿ya? Eso tiene que ver con la historia personal y eso nos va a ayudar a desarrollar una propia intención. No solamente al cantar, sino que al tocar un instrumento uno se mentaliza y se une, por así decirlo, a la obra, se une con la canción. Y eso se nota, cuando la gente escucha tu interpretación, se nota, o ya sea una interpretación grupal, también se nota la intención con la que yo estoy haciendo esto. Desde cómo estoy sentado, cuando estoy tocando, cómo estoy parado, la performance que estoy haciendo en el escenario, también todas esas cosas dan una intención, ¿ya? Y eso se desarrolla. No es que háganlo y listo, no, eso se va desarrollando. Mientras yo escuche más música de ese estilo o de ese compositor, si escucho distintas versiones de ese tema, le voy dando mis propios elementos también. Y eso todo se puede aplicar a mi interpretación de la obra o de la canción. Y claro, esto tiene que ver ya con la aplicación de estos elementos propios y característicos del estilo y también características personales a la obra que estoy viendo, tanto personal o grupal. ¿Cómo aplicar elementos expresivos propios y característicos del estilo? Si yo no escucho música del estilo, si yo no investigo el estilo musical, no voy a saber cuáles son los elementos de esa música porque no la he investigado. Y en este lectivo tiene que ver harto con mi propia búsqueda sobre ese estilo. Si yo quiero hacer música reggae, por ejemplo. Reggae se le dice. Entonces, si yo no escucho esa música, no tengo idea qué elementos tienen. No sé de qué la guitarra va a contratiempo, no sé que se ocupan cierto tipo de instrumentos, entonces para yo poder interpretar tengo que impregnarme del valor expresivo, del valor característico que tiene ese estilo, ¿ya? Y eso vincularlo con lo personal y ¡pum! Sale la interpretación. Eso va a ser un proceso que vamos a desarrollar, no es de la noche a la mañana, yo voy a evaluar su nivel interpretativo, no. Yo voy a ir evaluando el proceso de que ustedes primero elijan la canción, vean cómo la van desarrollando. Profe, ¿sabe qué? He escuchado tanto esta canción que me di cuenta que tiene este elemento. Eso ya es un punto, ¿ya? Eso ya tiene que ver con el avance propio sobre su interpretación, ¿ya? En el caso de la creación, de la composición, tiene elementos similares. ¿Me queda tiempo todavía o no? No. Profe, Pues me queda, si me paso, me esperan un poquito. ¿No tienen otra clase al tiro? ¿O tienen otra clase durante la mañana? Como para saber. Por lo menos yo no, esta es la única clase que tengo en el día. Ya, intentaré no pasarme, pero si me paso igual les puedo seguir explicando. Dele nomás, profe. Sí, ya gracias. Bueno, si se tienen que ir se salen y después ven el video. Pero la idea es que puedan preguntar si les queda alguna duda. El proceso creativo entonces tiene que ver con mi historia personal, cercana y lejana. Yo puedo hacer una canción o puedo crear una obra a través de mi historia personal, de mis propios sucesos, de lo que a mí me está pasando. Puedo hacer una obra musical quizás no de mi historia personal, sino de algo cercano que yo vi que está pasando, ¿cierto? Y eso me impactó tanto que yo lo tomo y hago también, me sirve como inspiración, ¿cierto? Para estos procesos creativos. Y lejana, por ejemplo, algo que no me afecta a mí, no sé, pero hago una canción, por ejemplo, sobre la desigualdad que hay en África, por ejemplo, en el tema de recursos y toda la cuestión. Y eso me impactó a mí, no es mi realidad, no es algo cercano tampoco, pero me impacta de tal manera que también puedo generar un proceso creativo y una canción finalmente con eso, ¿ya? No se limiten solamente a su historia, pueden hacerlo a partir de cualquier cosa, ¿ya? Pero siempre con respeto, sí, chiquillos. La motivación como motor de creación. Si yo quiero crear algo, tengo que estar motivado para hacerlo. Me tiene que gustar y tengo que tener una motivación para hacerlo, porque si no, la creación no va a ser tal, va a ser algo fome que ustedes van a estar haciendo. Entonces, tienen que tratar de motivarse de alguna manera. ¿Cómo me motivo? Eligiendo algo que me guste. Por ejemplo, quiero crear trap, porque a mí me encanta el trap. Entonces ya hay un vínculo con su proceso creativo de que, oye, a mí me gusta esta música, me encantaría poder hacer uno. Entonces ya hay un vínculo de motivación con lo que usted va a hacer. Porque la idea es que, como decía una persona en la expectativa, que esto sea divertido, que sea lo más rico posible poder hacerlo, que no sea, ya tengo que hacer esto, tengo que cumplirle al profe porque me va a poner nota.
No, no es solamente por la nota. Tiene que ser un proceso que nazca de su interior y que al crecer dé el resultado de su producto. Y eso a mí es muy valorable. Después obviamente yo lo voy a evaluar y va a quedar en una nota, pero más valorable es que usted lo haga y que en el proceso de hacerlo usted se divierta, tanto aquí como en el tema de la interpretación. La intencionalidad personal o grupal. Uno puede puede componer de manera personal, solito. Yo compongo para mí y después, claro, lo puedo mostrar, o lo hago en grupo, ¿ya? Lo puedo hacer con más personas, pero tiene que haber una intención, tanto de lo que usted va a hacer como lo grupal. Lo mismo que en la anterior. La anterior había una intención, pero acá partíamos de la base del compositor o del intérprete, porque ellos hicieron el tema. Entonces había que ver qué intención tienen ellos, porque ellos son los originarios de esa canción. Pero acá, como usted está haciendo su proceso creativo desde usted, tiene que tener claro cuál es su intencionalidad, porque usted sería el compositor aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Temática, ¿qué temática voy a darle? Si se va a tratar, dependiendo de la intención que yo le voy a dar, ¿cuál es la temática con la que voy a trabajar? Quiero trabajar en algo que sea feliz, en algo que sea triste, en algo que tenga que ver con crítica, que tenga que ver con algo, un activismo social o algo, llamar la atención por algo. No sé, estoy viendo que esto se hace mal, entonces yo quiero con mi canción poder transmitir un mensaje que ayude a eso. No sé, por ejemplo, el tema, hay gente que es pro aborto y gente que es pro vida y puede utilizar esos géneros para poder transmitir su mensaje. O no sé, hay gente que es cristiana y quiere transmitir su amor por Dios también. Entonces, cualquier temática, yo no estoy diciendo que esas temáticas sean buenas o sean malas, yo solamente estoy dando ejemplos de lo que se hace, ¿ya? Pero tiene que haber una temática, o si es música que no tiene letra, pero sí tiene una intención, no sé, por ejemplo la música electrónica, tiene una intencionalidad, ¿ya? Por lo general es música que te activa, que te va aquí en el pecho, te va resonando, y te activa de música motivacional, le podríamos decir de alguna manera, porque te va generando ciertos estímulos que te activan, te van activando. Hay mucha gente que ocupa la música electrónica para estudiar, para hacer ejercicio, para muchas cosas. Entonces yo tengo que tener clara esa intención. Si yo quiero componer, tengo que tener claro en el estilo o el género musical que yo voy a componer, ¿ya? Entonces, para eso tengo que determinar el estilo o qué estilos voy a utilizar y voy a mezclar. Y también tengo que escuchar y analizar mucha música de ese estilo para poder darme un marco de cómo suena eso. ¿Estoy obligado a que suene tal y cual como el estilo? No. Le puedo dar características propias. Pero sí tengo que saber una base de que si quiero componer trap o reggaetón o lo que sea. Tengo que tener una base auditiva de eso para poder componer ahí. Y obviamente con sus características personales ustedes después pueden cambiarlo y a lo mejor hasta crean un nuevo estilo. Puede ser. ¿Por qué no? Así se han creado estilos diversos a través de la historia. Tonalidad. El concepto de tonalidad tiene que ver en qué tonalidad, en qué altura va a estar mi música. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una canción en do mayor como en la mayor, porque la mayor es más agudo, o puede ser desde otro punto de vista más grave, dependiendo de dónde empieza mi melodía. Tiene que ser una tonalidad que usted pueda cantar, o a la persona a la cual le está componiendo, porque acá los que están componiendo pueden pedir a otra persona que cante, por ejemplo. Porque ustedes son los compositores, pero si ustedes quieren pedirle a alguien de interpretación que cante, también puede ser, porque acá lo que se está evaluando es el proceso creativo, como usted creó la melodía, como usted la creó, pero no es tan necesario que usted la cree para cantar usted. Si usted la crea para que cante otra persona, hay que tener en cuenta la voz de la otra persona. También con la tonalidad se puede vincular con la intención, porque no es lo mismo componer una canción en tonalidad mayor o componer una canción en tonalidad menor. La tonalidad mayor, por lo general, está vinculada a procesos que son más reflexivos o alegres, cosas que tienen que ver con algo más luminoso de la vida. Y la tonalidad menor, por lo general, se utiliza para cosas que son más tristes o más... también puede ser reflexivo, pero desde el punto de vista de algo como más... No sé, no quiero utilizar la palabra angustia, puede ser angustia, pero desde algo más quizás oscuro, por decirlo, pero no de oscuro de maldad, sino vinculado por ejemplo, el día de lluvia. Ya hay un día de lluvia y eso puede ser algo un poquito no tan brillante como el día de sol.
Y a eso tiene que ver con la tonalidad, pero no está marcado de que si usted ocupa una tonalidad mayor va a ser una canción alegre. No. Si quiere hacer una canción triste con la tonalidad mayor lo hace. Kevin quiere decir. Se le pasó a activar el audio, parece. Ya. Recursos estilísticos característicos del estilo. Aquí tienen que ver con el género musical. Si usted quiere hacer cierto tipo de música, tiene que estar claro qué características tiene. Entonces tienen que estudiar, entre comillas, o escuchar harta música de ese estilo. Y para todos esos procesos, si ustedes necesitan ayuda, mientras hacen su tarea me contactan y yo los voy orientando. Ya, porque no es un proceso que ustedes van a estar solos, o en la interpretación tampoco. Usted va haciendo su tarea y si tiene dudas en su tarea me contacta y yo lo ayudo. Ya, lo puede hacer por correo, por el WhatsApp, porque no es una tarea, quiero que entiendan que no es como la tarea cuando ustedes le dan tarea, no sé, de matemática y quedó la clase, ¿cierto?, grabada y ustedes tienen que buscárselas por su lado, lo pueden consultar al profesor, ¿cierto?, pero ustedes tienen que buscárselas para hacer y entregar la tarea. No, acá no, ustedes lo hacen, sí, es su propio desarrollo, pero a mí me gustaría estar cerca de ese desarrollo. Cualquier duda que tengan, no lo sientan como una presión, sino que siéntanlo como que yo no lo sé, pero puedo preguntarle al profe o puedo buscar en internet para poder responder cómo hacer esta tarea, ¿ya? Y lo último, en procesos creativos, el arreglo, ritmo y cover. O sea, tengo que elegir qué voy a hacer. Voy a hacer una canción desde la nada, voy a tomar una canción que ya existe y voy a hacer un arreglo de esa canción, voy a cambiarle el ritmo, voy a hacer un cover. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál va a ser mi motivación para hacerlo? A lo mejor más fácil, en una primera instancia, tomo algo que ya está y lo empiezo a cambiar. Por ejemplo, tomo una canción que está en reggaetón y la quiero pasar a rock. Eso hay ejemplos de eso. Por ejemplo, y ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo voy a colocar este proceso creativo en eso? La actividad, para quien... Quedan 3 minutos. Yo creo que me voy a pasar un poquito, pero está todo explicado en el Word que les envié. La actividad puede ser interpretar, elegir una canción de manera individual o grupal, si quieren cantar o tocar en grupo. Si quieren armar un grupo lo pueden hacer. A distancia no sé cómo lo podemos hacer, pero también está la opción de trabajar en eso. Incorporar elementos expresivos. O sea, usted elige su canción y le va a incorporar alguno de estos elementos expresivos y en composición va a crear una composición desde cero o puede elegir una que tenga una canción ya, donde usted pueda desarrollar ese proceso creativo incorporando cosas que hemos mencionado antes. ¿Cómo va a ser esto? Para la interpretación y composición musical, lo primero vamos a desarrollar un trabajo que es investigativo, entre comillas, que usted, si es interpretación musical, va a buscar la biografía del compositor, ¿ya? Para poder saber quién es el compositor y la historia que está detrás de esa canción, lo que hablábamos antes, ¿cierto? Porque todas estas cosas me van a ir dando la intención del compositor, me va a dar de qué se trata, la canción me va a dar la temática, ¿cierto? Que para poder describir y interpretar la canción o poder saber qué canción voy a hacer, con qué tipo de intención, de qué temática. Entonces, para los de interpretación, buscan la biografía, la historia de la canción, y para los de composición, buscan música similar a lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Y me van a anotar ahí los ejemplos, no van a ver la biografía porque sería su propia biografía, sino que van a buscar música similar a lo que quieren componer, van a anotar ejemplos con enlaces de YouTube para yo poder también ser parte de su proceso compositivo y ver, este chico quiere hacer trap y va a hacer algo similar, entre comillas, a estos tipos, a este tipo de música, ¿ya? Entonces en el primer punto, interpretación va a buscar la biografía y los de composición van a buscar música con enlace a YouTube para yo poder saber. Cuando los que vayan a hacer interpretación, en la biografía yo le voy a buscar a la persona y voy a buscar música de ellos. Eso lo voy a hacer yo, no es necesario que ustedes lo coloquen. Si ustedes lo quieren colocar, genial, me ahorran pega a mí, pero yo solamente les pido la biografía. En el segundo punto, los de interpretación van a buscar la historia de la canción. O sea, toda canción tiene una historia detrás, lo más que puedan encontrar. A lo mejor no encuentran tanta información, no importa, pero lo más que puedan encontrar de la canción, van a buscar esa historia que hay detrás. Y en el de composición van a reflexionar cómo su propia historia puede influir en la canción
que van a componer. O sea, yo quiero hacer el trap y cómo mi propia historia puedo vincularla con esa canción. Y me van a escribir esa reflexión, ya de unas 3, 4 líneas, puede ser una reflexión, un párrafo. Ya de que, no sé, mi historia personal, yo crecí en tal parte, mi familia no es de tantos recursos, no sé, siempre me ha costado en la vida y quiero escribir un trap que tenga que ver con la concientización de las personas que no somos de las clases sociales altas. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces voy a vincular mi historia personal porque yo vivo de esta manera y eso lo quiero transmitir en una canción. Por ejemplo, ahora, si también puede elegir la historia de otra persona, de una persona cercana, también, tiene que ser de su propia. Ahí yo le puse historia personal, pero puede ser una historia cercana o una historia lejana, pero que a usted le impacte, que lo vinculó con su propia historia. Entonces los de composición me van a escribir esa reflexión en el segundo punto. En la temática, los de interpretación, la canción que eligieron se tiene que tratar de algo. Entonces me van a poner la temática. Y mi canción se trata de un hombre que abandonó a una mujer, o una mujer que tenía a sus hijos, no sé, no estoy muy creativo esta mañana, pero me van a colocar la temática. Escuchan la canción y me escriben su temática. Y los de composición me van a escribir la temática, la supuesta temática, la futura temática que podría tener su canción. Van a definir qué temática podría tener, ya según la historia que van a, de historia de vida o la historia que van a vincular a su canción, de qué se trataría. Mi canción eventualmente podría tratarse de esto, podría tratarse de esto otro, o sea, una canción que tiene que ver solamente con melodías, no tiene que ver con letra, pero también tiene que tener una intención. Si no es la temática, entonces la intención. Mi canción la voy a hacer porque quiero hacer música que motiva a la gente, o música que no sé, pues ustedes me describen de qué se podría tratar la temática o la intención. Y en el último, el punto de la expresión, me van a responder esta pregunta. Los de interpretación me van a responder qué sentimientos, sensaciones e ideas le genera esta canción a ustedes mismos, qué les genera a ustedes. Y los de composición, la persona que elija composición, me van a decir qué idea tiene esa persona sobre la canción que va a componer. O sea, qué sentimientos podría transmitirme a mí o eventualmente podría transmitir en la gente. Ya, porque este proceso de composición tiene que ser un proceso racional, pensado, con qué intención y qué voy a provocar en la gente. ¿Ya? Obviamente es solamente para tener un marco inicial, pero puede ser que el resultado final sea algo completamente distinto, y eso pasa. ¿Ya? Es solamente para tener una estructura. La fecha de entrega de esto, el 5, ¿ya? De abril, el lunes 5 de abril. Si se demora me avisan, porque obviamente es poco tiempo, que solamente quiero esto como una especie de trabajo de investigación para saber de qué se están vinculando con su proceso tanto interpretativo como de composición, ¿ya? Es para eso, no es para cargarles más la mata de que tengan que hacer cosas, sino que si hacen esto, todos los elementos, los procesos que dijimos anteriormente, para aplicarlos a su práctica de interpretación o composición, van a tener una base un poquito más sólida, porque todos estos puntos están directamente pensados para que ustedes tengan ese soporte para poder después hacer la segunda parte, que es esta. Bueno, ustedes eligen su canción, van a ver las opciones de instrumentos que tienen, van a después practicar, ya sea lo interpretativo, va a practicar su canción incorporando ciertos elementos que hemos hablado que tienen que ver con la interpretación, y luego va a enviar un registro de ese proceso. Esto es diferente a lo de acá, ¿no? Esto es en Word, puede ser en cualquier procesador de texto, y me lo envían con nombre, ¿cierto? Es como un trabajo, pero es como un informe en realidad. No es un trabajo, es como un informe de que soy tal persona, elegí la interpretación, elegí este artista, esta es la historia de vida de la persona, la temática de la canción que elegí, y esta canción me genera esto a mí, ¿ya? Y eso para el 5. Y en el 2 de composición elegí este género musical, voy a buscar este tipo de música para tener un marco referencial, la historia que hay que le quiero impregnar a esta canción es esta, con esta temática, y creo que le va a expresar esto en la gente, yo voy a expresar esto en la gente, y eso me lo entrega, es como un informe de su paso a paso de su proceso creativo. Y esto, una vez que ustedes tengan eso y empiezan a trabajar ya con el instrumento, con la voz, van incorporando elementos y me van a enviar un registro, ya sea escrito
o en audio o en video de cómo va quedando su interpretación. Lo de interpretación, elegí la canción y estoy trabajando en la guitarra, entonces me envían un avance de ese proceso interpretativo en la guitarra. O si estoy trabajando la voz, me envían un avance de ese proceso interpretativo en la voz, ¿ya? O imágenes, si alguien le saca una foto de que realmente están trabajando, podría ser una imagen de un audio, podría ser un video, pero para yo saber de que ese proceso ya se inició, ¿ya? Porque para la próxima clase vamos a hablar en más profundidad sobre este proceso, para que ese proceso después nos genere una primera calificación. Pero estos avances van a ir en la nota de cumplimiento, ¿ya? ¿Y esto cuándo se entrega el primer avance? El 7 de abril. O sea, el lunes 5, el informe, 5, 6, 7, y el 7 el primer avance. Sé que son dos cosas, pero en realidad es como si fuera un solo trabajo, porque el informe tiene que ver con... Yo podría no pedirlo, podría pedirle solamente que lo hagan en función del proceso de la interpretación o la creación. Pero para asegurarme que lo hagan, lo pido en un informe, ¿ya? Espero no sea tanta cosa, pero piénselo como una sola cosa. De que está el informe, pero ese informe me va a generar la información necesaria para yo comenzar mi proceso interpretativo. Ahora, en el audio no tiene que ser necesario que estén tocando ya. En el audio me pueden decir, mandarme, profe, esto he hecho con mi proceso interpretativo, esto aprendí del informe, ¿ya? Y ahora si ya están tocando me envían como el avance de su proceso personal o grupal si lo van a hacer en grupo. Y en el composición es más o menos lo mismo, eligen un instrumento que tengan disponible en casa o la voz para, en función de la composición, desarrollen sus ideas musicales incorporando todo lo que hemos hablado, todo lo que ustedes investigaron, y me envían un registro de este proceso que puede ser en audio, puede ser en video, lo mismo que la interpretación. El registro puede ser la reflexión de lo que están haciendo. Profe, voy a empezar a hacer esto, estoy trabajando de esto, profe, mira, este es el programa que voy a usar, o a lo mejor este es el instrumento que voy a usar, para yo saber que está este proceso activo, ¿ya? Esa es la idea. ¿Cuándo se entrega esto? También el 7. Por este es el inicio, ¿ya? Para activar este proceso, pero lo más probable es que en la segunda clase vamos a hablar a más profundidad de esto para ir viendo también cómo ir resolviendo sus dudas. Y a lo mejor vamos a dar un momento también de que podamos resolver las dudas in situ en ese momento de esta cosa. ¿Dónde se envía? Se puede enviar al correo, mi correo institucional, y si su audio es muy pesado me lo puede mandar al WhatsApp o puede subirlo a Drive, me manda el link. Si necesita instrumentos del liceo, se puede generar aquí con una carta de compromiso con sus apoderados para prestarle un instrumento de acá. Si se necesita ayuda, también me puede contactar, podemos tener alguna sesión por Zoom y podemos ir resolviendo sus dudas, ¿ya? Esto no lo vamos a hacer porque ya me pasé 7 minutos, pero hay un documento resumen de la clase que está acá. Yo se lo envié, que es este. Entonces acá está resumido lo que vimos, cuartos medios, todo lo que vimos y las fechas, ya la fecha de cuándo se entrega. Ya aquí solamente recalcar que son 4 elementos, son 4 cosas que van a ver en su investigación, tanto para los de interpretación como de composición. Son solamente 4 cosas que les van a ayudar en su proceso creativo o interpretativo, ¿ya? Y ahí están donde podemos enviarlo. Si le acomoda verlo acá, o lo puede ver acá en el PPT. Eso es todo. Espero que no me haya pasado tanto. ¿Alguna duda? Consulta, chiquillos. ¿Quedó todo claro? ¿Hay algo que no entiendan? Me dicen en este momento en el chat o por audio. No sé, no estaríamos dando por cerrada la clase. ¿Hay alguna duda o consulta? Sergio. Yo no tengo dudas, profe. Yoxan. No, profe, quedó todo claro. Yo no tengo dudas. ¿No tienen dudas? Ya, genial. Todo claro. Gracias, Esteban. Chiquillos, si todos colocaron su nombre en el chat, ¿cierto? Ya, para tener la lista. Si tienen alguna duda en su proceso, me contactan, ya, chiquillos, porque es importante de que no estén solos en esto. Ya, ustedes pueden buscar toda la información por su cuenta, pero si me necesitan, contáctenme, ya, porque quiero que sea lo menos pesado para ustedes, ya, porque esto es un nivel de profundización. Si alguien se cree con las competencias que no son suficientes para hacer esto, me habla y me dice, profe, sabe que no sé si voy a ser capaz de llevar este ramo a este nivel, me dice y determinamos un nivel inferior y partimos de ahí, ¿ya? Eso es todo, por mi parte todo claro. ¿Terminamos? Chao, chao entonces.
Que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias por Chao, la clase, profe. nos vemos. Chao, chao.